te pido que seas tú el que hable, Señor. Ayúdame a plasmar, Señor, lo que tú me revelaste en esta semana. Así que bendice, Señor, esta palabra y abre los corazones, Señor, que todos los corazones estén dispuestos a entregarse a ti y a entender y aprender lo que vamos a hablar. Te damos muchas gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Ya. Bueno, la semana pasada hablamos del amor de Dios y ese momento, ¿no es cierto?, de Getsemaní. En eso terminamos. Cuando Cristo ora al Padre y le dice, Abba Padre, le dice, papito, le dice, si tú puedes, que pase esta copa de mí. Entonces yo les explicaba que el papito dijo, lo siento, hijo, vas a tener que tomarte la copa, porque lo que va a pasar después va a ser muy importante para nosotros y para el mundo, porque van a haber muchos Cristos iguales a ti. Y es la única manera es que tú te sacrifiques. Y la verdad que eso se ve poco. Y yo creo que, bueno, Dios sabía que se iba a ver poco, porque por eso Jesucristo en un momento dice, cuando yo vuelva, encontraré fe en esta tierra. O sea, ellos saben todo. Digo ellos por Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Pero lo que yo quiero hablar de esto es por qué no se ve hoy día lo que debiéramos ver. O sea, la razón de ese sacrificio es que nosotros mostremos a Cristo, que haya mucha gente y muchas iglesias, ¿no es cierto?, que van a resplandecer a Cristo. Y el Señor me mostró que Jesucristo tomó dos palabras del mundo secular, del mundo no cristiano, y las puso en la iglesia. Y hoy día no las entendemos, pero si nosotros vamos, que estaban antes de Jesucristo estas palabras, si nosotros las podemos entender qué es lo que había en el corazón de Jesucristo cuando tomó estas palabras del mundo secular y las puso dentro de la iglesia. Una de ellas es eclesía, la iglesia. Esa palabra no era, porque antes se llamaba sinagoga, o sea, pero Cristo toma la palabra eclesía y la mete, que es iglesia, y la mete en el Evangelio. Él habla de iglesia, cuando habla de la gente que va a creer en él, ¿ya? Y la otra palabra es apóstol. La palabra apóstol, que hoy día se dice solamente para los apóstoles, no voy a pedirles que me digan apóstol de ahora en adelante, apóstol Juan Manuel, no va a pasar eso. Pero para que entiendan de qué se trata el apóstol y qué es lo que hacía en ese tiempo, qué significaba ser apóstol en ese tiempo. Y que Cristo lo pesca y lo mete en la iglesia también, ¿ya? Y por eso le dice apóstoles a sus discípulos. Entonces vamos a explicar lo primero, es la iglesia. Era en el antiguo, estaba en Grecia esta palabra, nació en Grecia, ¿no es cierto? Y es la palabra eclesía, y esa era la principal asamblea de la democracia ateniense en la Grecia clásica. Fue instaurada por Solón en el año 594 a.C. y tenía un carácter popular, abierta a toda la ciudadanía, varones con 2 años de servicio militar. Entonces era un ejército que se encargaba, ¿no es cierto?, de gobernar en el fondo, porque ellos se encargaban, entre otras cosas, tenía la última palabra en lo referente a la legislación ateniense, las declaraciones de guerra, la firma de la paz, las estrategias militares, la elección de estrategos y otros oficiales, y poseían la facultad de llamar a los magistrados a rendir cuenta ante ella al final del año de su mandato. Entonces, era alguien que sin tomar poder, sin tomar puestos, influían absolutamente en cómo se gobernaba en ese tiempo. Y eso tiene que ser nuestra iglesia, la iglesia. Nosotros preparar un ejército que va a preocuparse de influir en los gobernantes para que gobiernen de acuerdo a lo que Dios dice. Pero cuando nosotros juntamos con la palabra apóstol, esto se pone más entretenido todavía. Esto de los apóstoles es ¿no es cierto?, una palabra anterior, no era religiosa, sino que se usaba en lenguaje secular para describir a un rey enviando una flota de barcos de combate
pero no limitado a barcos, en una misión específica. Su misión era navegar a un territorio extranjero con el propósito de colonizar ese nuevo territorio y transformarlo para que fuera igual al territorio de donde habían sido enviados. El capitán de la nave principal era llamado apóstol, o sea, que iba a cargo de este ejército, que iban a tomar, pero iban no solo ejércitos, sino que iban gente. Junto con el apóstol viajaba el equipo de trabajadores, especializados, por ejemplo, profesores de la lengua, cultura, arquitectos y constructores, soldados para luchar y mantener el orden. O sea, y iba todo un equipo para pescar la cultura greco-romana, porque eran los romanos que hacían esto, invadían un lugar y les enseñaban a vivir igual que en Roma, cosa que cuando fuera el rey de Roma a ese lugar, se sintieran en su casa. Era cambiar completamente la manera de vivir de acuerdo al Imperio Romano. Entonces, cuando Cristo pesca el nombre apóstol y lo mete en la iglesia, esta iglesia es un ejército preparado, ¿para qué? Para llevar, no con armas ni tomarnos las naciones, pero es para llevar, ¿no es cierto?, el evangelio y enseñarles a vivir como vivía Cristo y como vivían sus apóstoles, a vivir con Dios de otra manera, con las leyes de Dios, con todo lo que significaba, cosa que cuando viniera Cristo de nuevo, ¿no es cierto?, bajara Dios de nuevo, se sintiera en su casa, en su reino. Y por eso nosotros oramos: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esa es nuestra tarea. Para eso se prepara este pequeño ejército, porque somos pequeños, pero no necesitamos más. Cristo preparó 12 y de ahí se abrió a todo el mundo. Entonces nosotros necesitamos entender que nuestra labor es cambiar la manera de vivir de nuestro país, y no solo eso, sino que llevar este evangelio de tal manera que somos un ejército y empezar a influir en el gobierno para que gobiernen de acuerdo a la palabra de Dios. Pero eso se hace no con bla bla, se hace mostrando el poder de Dios. Es que ahí está el detalle. Y yo les voy a mostrar en la palabra por qué es mostrando. Si nosotros vamos a Mateo 28, 18, y esto lo hemos leído muchas veces, pero tengamos en la cabeza lo que significa iglesia y lo que significa apóstol, ¿ya? Es llevar, ¿no es cierto?, nuestra cultura cristiana e invadir los hogares con esta manera de vivir. Y eso es lo que estamos nosotros haciendo, ¿no es cierto?, haciendo este encuentro con familias para enseñarles a vivir con la palabra de Dios. O sea, estamos siendo un apostolado real, pero no nos vamos a llamar apóstoles, ¿ya?, porque está desprestigiado ese nombre. Pero quiero que entendamos de qué se trata la iglesia y de qué se trata nuestra labor en este mundo, ¿ya? Y por eso necesitamos el poder de Dios, porque Jesús se acerca, dije 28, 18, Jesús se acerca a los apóstoles diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él acaba de resucitar, se encuentra con sus discípulos, con los apóstoles, y dice: ¿saben qué? Yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿Ya? Entonces dice después: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. ¿Se dan cuenta? Vayan y enséñenles a vivir como nosotros a todas las naciones. Eso es ser discípulo, enseñarles lo mismo que yo les enseñé a ustedes. Y después dice: en el nombre del discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, haciéndolos cristianos verdaderos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, enséñenles todo lo que yo les mandé a hacer a ustedes. No algunas, todas. ¿Y para qué esto? El mandado: y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes tienen todo mi poder con ustedes para hacer esta labor de enseñarles a vivir y para influir en el gobierno, en la manera de gobernar. ¿Se dan cuenta? Ese es el objetivo. Está bueno, ¿no? ¿Le habían dicho esto a ustedes? No, pues sí, soy yo el que les predico a ustedes, entonces no le había dicho. Pero, ¿saben? Nadie sabe esta de la iglesia, porque Cristo pescó de afuera esta idea y la puso en la iglesia. Entonces todos sabemos, porque ustedes busquen apóstoles, van a parte de los apóstoles de Dios, los 12 apóstoles para adelante. No está esta historia para atrás. Hay que escabullar y meterse bien, y ahí logré que el Señor me dijo que buscara el significado apóstol antes de, y iglesia antes de, ¿ya? Entonces, si vamos a Hechos, porque tenemos que entender
que el Señor nos entrega todas las herramientas para hacer esta labor, ¿ya? Y vamos a Hechos 1, vamos a leer el 4 y el 5 y el 8 y el 9, nos vamos a saltar en el medio, ¿ya? Y dice, y estando juntos les mandó, está diciendo Jesucristo a sus discípulos, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, no salgan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es la promesa? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho. O sea, van a ser bautizados con el poder de Dios, ¿ya? Por eso que Jesucristo nos manda a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el poder de Dios, ¿ya? Pero recibiréis poder cuando, el 8, saltemos, pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros va a venir el poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Ahí, cuando sean investidos de poder, salgan a predicar y ser testigos míos, a enseñarles a vivir con este Espíritu Santo, con este poder. Entonces, la iglesia tiene que ser poderosa. Cada uno de ustedes tiene que tener el poder. Porque es para todos nosotros. Ese Espíritu Santo es para todos nosotros. Y así podemos cambiar. No solo nosotros, no solo nuestra familia, sino que este país. Porque es el poder de Dios. Y el poder de Dios es infinito. Es infinito y está a nuestra disposición. ¿Ya? Entonces, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. O sea, van a ir y van a tomar las naciones como nos pidió el Señor. Porque esto es después de que les dice que tomen las naciones. ¿Ya? Entonces, cuando dice esto, hasta lo último, son las últimas palabras que Jesucristo dice antes de subir al cielo. Imagínense lo importante que es. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Yo les entrego el poder, el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo cambiamos nosotros? ¿Cómo aprendemos a vivir como cristianos? Viviendo con el Espíritu Santo en nuestra casa. O sea, cuando viene acá, cuando estamos cantando y caemos de rodillas, es porque el Espíritu Santo está aquí. Y en el nombre de Jesucristo uno cae de rodillas. Es el poder de Dios. Y ahí empieza la transformación. Empezamos a ser transformados para poder llevar esta manera de vivir y tener el poder para cambiar de manera de vivir, porque nosotros no podemos cambiar solos. Tenemos que tener este Espíritu Santo que nos va enseñando y llevando a toda verdad, y no solo nos lleva a verdad, porque yo puedo conocerme la Biblia y recitársela, pero si yo no la vivo, no sirve. El Espíritu Santo nos da el poder para vivir esta palabra y ser testimonio, testigo, como dice acá. Serán investidos de poder y serán testigos, van a vivir lo que yo les estoy entregando. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? Ya. En Mateo 10, 7 y 8 voy a leer. Y miren lo que les dice a los apóstoles cuando los manda por primera vez así a ensayar esto que después les manda a tomarse las naciones. Cuando les manda, le dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En realidad, la traducción verdadera dice, el reino de los cielos está aquí. Está aquí, llegó el reino de los cielos, porque Él trajo el reino de los cielos. El Espíritu Santo trae el reino de los cielos. Por eso nos pide, y esto se lo he predicado hasta el cansancio, oremos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es porque viene, no solo su reino, sino que viene el Rey. Y el Rey tiene que encontrar, por lo menos en esta iglesia, y sentirse en su casa. Y por eso Él viene y está con nosotros. ¿Se da cuenta, no? Por eso Él viene, porque se siente en su casa, a pesar de algunos, que no los voy a nombrar. Pero se dan cuenta, ¿no? Él viene igual y se siente cómodo con nosotros. ¿Se dan cuenta? Eso es vivir con Él. Y eso tenemos que entregárselo a los demás, porque es maravilloso. Yo les decía, es el amor más grande que podemos tener, el amor más seguro, Él nunca nos falla, nunca. Entonces, ¿cómo no vamos a querer que el mundo conozca a este amor nuestro, a este amor precioso que es Cristo? Tenemos que mostrarlo. ¿Ya? Y dice, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, o sea, el reino está aquí, y dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad de gracia, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces nos dice, le dice a sus apóstoles, vayan y hagan esto. Y eso es para nosotros también. Tenemos que sanar enfermos. Eso es lo que hace que la gente se convierta.
y que crea en Dios, porque es algo sobrenatural, porque cualquiera puede hablar bonito, pero mostrar el poder de Dios es otro cuento. Cualquiera puede hablar lindo. Por eso que Pablo les decía a los corintios, decía, ¿sabes qué? Voy a ir a ver a esos que están envanecidos en la palabra, que hablan precioso, que me muestren el poder. Muéstrenme el poder, salen un enfermo, saquen demonios, muéstrenmelo. Y no podían. No podían estar envanecidos en la palabra, y cuando uno se envanece, el Espíritu Santo se va inmediatamente y no sigue más contigo. Entonces tenemos que entender que es Dios el que hace la obra, y no estar envanecido, sino que todo lo contrario, ser humilde para que Dios actúe a través tuyo. ¿Cierto? Como dice aquí. Sanar enfermos, y Él lo va a hacer, pero en la medida que entendamos que no somos nosotros, que es Él el que hace la obra. En Juan 7, hoy tengo harta palabra, así que, y voy rapidito, para que no estar las 4 horas que iba a estar. Voy a estar 3 horas y media. ¿No? Ya. Juan 17, 16, miren lo que dice. Miren, escuchen esto. Aquí viene lo bonito. No soy del mundo, como tampoco no son del mundo. O sea, los que creen en mí no son del mundo, está diciendo Jesucristo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. O sea, Jesucristo pide que el Espíritu Santo nos santifique. Está diciendo Dios Padre, pero el Espíritu Santo que viene en nombre del Padre, ¿no es cierto? Dice, santifícalos en tu verdad. Porque el Espíritu Santo nos da el poder para ser santos. Por eso Jesucristo ora eso, si no está difareando, no está curado ni nada de eso, sino que está pidiendo algo que se puede, que nosotros podemos ser santos. Entonces le dice, santifícalos en tu verdad, en tu palabra es verdad. Ahí está, ¿ya? Como tú me enviaste al mundo, y aquí viene lo entretenido cuando él dice, como tú me enviaste al mundo, esa palabra enviaste es apostolado. ¿Ya? O sea, él vino a cambiar el mundo. ¿Y qué dice después? Así yo los he enviado al mundo. La misma palabra apóstol. O sea, nosotros somos llamados y con el mismo poder de Dios, porque si Él nos envía como Él fue enviado, es con el mismo poder de Él a cambiar el mundo, a cambiar las personas, a entregarle este Espíritu Santo, enseñarles a vivir con el Espíritu Santo, lo que hacemos nosotros, para que esas personas cambien y puedan vivir libres, ¿no es cierto?, de las enfermedades, de los dolores, de los demonios que nos hacen pasar tan mal nuestra vida. ¿Cómo está eso? Está bueno, ¿no? Ahí usa la palabra apóstol el Señor. Si ustedes van al original, el griego usa la palabra apóstol, el enviado, cuando Él es enviado y cuando nos envía a nosotros. Entonces, está hablando de ese envío, ¿ya? Que nosotros vamos con un ejército a cambiar el mundo. Y cada uno es un apóstol. Si aquí no se trata de que manda, que da lo mismo. Es una democracia. Por eso que hasta el más pobre participaba en la eclesía, ¿ya? Hasta el más pobre. No había diferencia, aunque había diferencias de estratos sociales, pero para esa asamblea, la iglesia, participaban todos. Eso es porque Dios quiere que todos participemos de esto y todos seamos importantes, porque cada uno hace su pega. No es el que está aquí adelante el más importante, no es así. Cada uno hace su pega y todas las pegas son importantes. Por eso que la iglesia muestra una democracia. ¿Bien? ¿Entendieron, no? Es súper bueno esto, ¿sí o no? Es bueno entender qué tenemos que hacer y por qué Dios y Jesucristo hizo lo que hizo, ¿ya? Y entonces después que dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, yo muestro, ¿no es cierto?, que yo puedo ser santo. Yo me santifico a mí mismo porque con el mismo Espíritu están ellos y ellos pueden también ser santos. No le estamos pidiendo nada que yo no hice. Eso está diciendo Jesucristo aquí. Mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos. O sea, todos los que nosotros vamos a convencer, ¿no es cierto?, en esta, dice, no estoy rogando solo por los que ya se convirtieron conmigo, sino por los que se van a convertir por la palabra de mis discípulos. O sea, lo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? ¿Y por qué ruega por ellos? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que todos seamos uno. Miren, escuchen esto. O sea, nosotros somos unos con Dios. Somos uno entre nosotros. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando yo vivo con el Espíritu Santo. Si yo no vivo con el Espíritu Santo, no puedo ser uno contigo ni contigo. Porque tú no tienes el mismo Espíritu. Tú no estás viviendo con el Espíritu Santo. Tenemos que vivir todos con el Espíritu Santo para ser uno. ¿Ya? Como tú, oh Padre, en mí y yo en
en ti. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Cuando está hablando, está como hombre y está siendo uno con Dios Padre porque tiene el Espíritu Santo y está haciendo toda la voluntad del Espíritu Santo. Por eso que nosotros podemos hacerlo si hacemos toda la voluntad del Espíritu Santo. Y es fácil, ¿eh? Porque lo hace Él, no tú. Dice, no, pero es que es tan difícil dejar el pecado. Claro que no lo quieres dejar. Es cosa que tú lo dejes, que Él te empieza a transformar y sí lo puedes dejar. Un amén, para creer que me creyeron. Ya. Para que todos sean uno, dice, para que todos sean uno, Padre, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Cómo puedo ser uno con Dios yo si no tengo el Espíritu Santo? Si no hago la voluntad de Él. Si no hago lo que tengo que hacer, no sano enfermo, saco demonios, es todo lo que hago. ¿Cómo soy uno con Dios? No puedo ser uno. Entonces, pero dice aquí, ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, cuando nosotros mostramos a este Dios poderoso, el mundo cree que es Jesucristo el enviado. Hasta el más ateo cree, pues si lo sana de cáncer, le saca los demonios, hasta el más ateo cree. Hasta el más equivocado cree. Pero hay que mostrar el reino. No bla bla, no, el Señor te sana y bla bla bla. No sirve, hermano. Es que eso hacemos. No, y el Señor y te sana y no, y ten fe. Y te están sacando la mugre los demonios. Hay que sacarle los demonios a esa persona. ¿Cómo mantienen fe si está lleno de demonios? O sea, los demonios están por la oreja. No puede tener fe una persona así. Hay que limpiarlo. Por eso que el Señor mandaba a sus apóstoles a limpiar, a sacar los demonios, a sanar enfermos. Y eso nosotros lo podemos hacer. ¿Cierto? ¿No es cierto? Cierto. Ya. Cuando vamos a Efesios 4, mire, ¿qué significa que nosotros tenemos el Espíritu? Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, está hablando el apóstol Pablo, está hablando nada menos. Ustedes tienen que entender que Pablo vivió el Evangelio tal cual, y por eso él se dice apóstol. ¿Por qué? Porque era apóstol, llevaba el reino y tomó todas las ciudades que tomó. Se convertía en las ciudades completas con él. Hacía una iglesia, un ejército y impactaba toda la ciudad. Eso hacía. ¿Ya? Y él es el que está hablando. O sea, es mucha autoridad porque él lo hizo. Hizo el plan de Jesucristo. Y dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que ustedes, con que fuisteis llamados. Mire, con toda humildad y mansedumbre. O sea, ser humilde y manso es fundamental, hermano. Porque si no eres manso, el Señor no te pesca. Porque no puede contigo, porque tú no le vas a hacer caso. Eso es manso. Los que son jinetes, como yo, saben que un caballo manso es mucho mejor que un caballo que anda marcando el freno porque se cansa antes de correr. El que es tranquilo, ese es el caballo que vale, es manso, que tiene más carácter. Si ser manso no es no tener carácter, es todo lo contrario. Está tranquilo porque tiene el carácter para hacer las cosas. Y eso somos las personas. Entonces después dice, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No soportando porque te tengo que soportar. Me caes mal, pero te soporto porque el Señor dice que te tengo que soportar. Sí te soporto, pero te soporto. Pero casi no te soporto. Eso no es en amor. Entonces yo te afirmo, te respaldo. Ese es el soporte que dice aquí, ¿ya? Y dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ¿qué dice? Dispuesto, ¿no es cierto? Ese es solícito, muy dispuesto, porque es más que dispuesto, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que yo estoy uno con el Espíritu Santo, porque es Espíritu con mayúscula. ¿Para qué? ¿Y en qué vínculo? En la paz. Yo estoy en paz con todo. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo es paz. Entonces Él pone esa paz, no es tuya, tú no eres capaz de hacerlo. Tienes que tener ese vínculo perfecto con el Espíritu Santo para tener esa paz. Oh, gloria a Dios por eso. Un amén, está muy bueno esto. Un cuerpo y un espíritu, o sea, somos uno solo con el Espíritu Santo, espíritu con mayúscula. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza a nuestra vocación. Un Señor, ¿se dan cuenta? Somos todos en un Señor, un solo espíritu, una sola fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, todos. ¿Se dan cuenta que aquí no es que hay diversidad, que yo creo en esto y yo creo en esto otro? No, es un solo Dios, un solo Padre, un solo Espíritu, un solo bautizo, el bautizo del Espíritu Santo. Y después dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ahí hay diferencia, porque el Señor decide a quién le da más, a quién le da menos, según el don de Cristo. Pero no es así, que yo soy menos importante. No, el don de Cristo fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, el don que tú tienes, a lo mejor se va a ver menos, pero tiene el mismo poder que el que está delante, o el que sana enfermo, el que saca demonios. ¿Por qué? Porque dice, de acuerdo ¿a qué? A la medida. O sea, al poder. ¿De qué? Del don de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo hago algo que quizás no se ve, es lo mismo, es tan importante, porque somos parte de este cuerpo, ¿no es cierto?, unido, que hacemos este ejército y podemos cambiar el mundo. Podemos cambiar el mundo. Si Cristo no estaba loco cuando dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones, cambien el mundo, de acuerdo a Dios. Ya. Juan 20, 21. Aquí también es que envía a los apóstoles. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, está hablando con sus apóstoles, se aparece a ellos, Él resucitó, ¿ya? Entonces aparece así, están encerrados en una pieza y se aparece en el medio de la pieza, aparece Jesucristo y le dice, pasa a vosotros, para que quedaran tranquilos, se quedaron pegados en el techo, pero no importa, Él le dice, pasa a vosotros, como me envió el Padre, dice, así también yo os envío. Y aquí usa la palabra también apóstol, ¿ya? Le dice apóstol, como yo soy apóstol, ustedes también van a ser apóstoles, van a ser enviados, ¿ya? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Sin ese Espíritu Santo no podemos hacer la obra de Dios. Tenemos que buscar con desesperación, pedirlo, porque Él dice que se lo pide, Él se lo entrega, y no con medida, sin medida, todo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona, no te puede dar un pedazo de esa persona, te da todo el Espíritu Santo, pero tenemos que creer para que funcione en nosotros. Es la fe la que lo mueve, ¿ya? Entonces, se me agrandó, ya. Entonces, si vamos a Efesios 4, tengo muchas palabras, los voy a marear, ya. Efesios 4, 11, yo tenía una prédica mucho más modesta que Pérez, pero me despertó el Señor a las 6 y me empezó a dar palabras, y tuve que meter todo esto aquí en un paquete, ya, pero está, no se preocupen, va a salir bien, ya, porque va ordenadito. Efesios 4, 11, dice, al 13 voy a leer, pero dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Se dan cuenta que Él prepara un ejército para enseñar todo cómo hacer las cosas de acuerdo a Dios. ¿Ya? Es la preparación del ejército para tomar las naciones. Entonces Él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a nosotros, entre nosotros, para que la obra del ministerio, para la edificación, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos nosotros. Hasta que lleguemos, escuchen esto, a unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que podamos conocer perfectamente a Jesucristo. ¿Cómo lo puedo conocer? Teniendo una relación y viviendo con Él. Si yo no vivo con Él, no esperen tener una relación y ser uno en la fe. No pueden, ¿ya? Y no pueden conocer a Jesucristo si no tienen esta relación con el Espíritu Santo, porque ¿qué nos revela a Dios? El Espíritu Santo. Entonces, si yo no tengo esta relación con el Espíritu Santo, no puedo conocer al Hijo de Dios, a un varón perfecto, ¿ya? Entonces, un conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, el objetivo es prepararnos y enseñarnos y conocer a Cristo de tal manera que tú llegas a ser exactamente igual. Dice, a la plenitud, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El mismo poder, la misma santidad, lo mismo. Eso es un tremendo, ese es el Evangelio, Señor. No, si yo creo en Dios, eso no sirve. Es tener una relación con Dios y mostrar a Cristo. Y cuando la persona venga a verte a ti, tú llegas y le dices, mira, ahí está Cristo. Y Él hace la obra en esa persona.
¿Cierto? ¿Cierto? Dime amén. Ya, gracias. Seguimos, ¿ya? Entonces, somos iguales a Él. Esa es la labor que hace el Espíritu Santo. Y así podemos tomar las naciones, ¿o no? Sí, pues la podemos tomar. Pero tenemos que hacer ese ejército y que estamos preparando aquí hace tiempo. Muchos de ustedes ya están casi listos. Cosa que den el paso, ¿no? Y van a ver cómo el Señor se manifiesta. En Efesios 2, juntamente con Él mire lo que pasa aquí. Mire, tómenle el peso, esta es la palabra de Dios, no es mentira, es palabra de Dios, todo ocurre en su vida. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados ahí arriba, espiritualmente está hablando. Ahí con el Señor, por eso que viene a estar con nosotros. Nosotros espiritualmente estamos con Él, ahí arriba en el cielo. En el reino de los cielos vino a estar con nosotros. Por eso estamos juntamente con Él en los lugares celestiales. ¿Ya? Y dice después, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué entonces nos llama y tenemos este poder? Para mostrar en los siglos venideros, estos son siglos venideros, estamos viviendo el siglo XXI, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar sus riquezas, de su gracia, de su poder. La gracia es el poder de Dios para hacer milagros. ¿Ya? Porque por gracia soy salvo. O sea, por el poder de Dios somos salvos por medio de la fe, cuando yo creo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, es un regalo de Dios la salvación. No por obras, para que nadie se gloríe. Y miren lo que dice aquí. Porque somos hechura suya. O sea, el Señor cortó un molde y nos hizo a nosotros iguales a Él. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. No para hacer lo malo, no para andar mintiendo y haciendo lo que no corresponde. Nos fuimos creados, somos hechura suya para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios tiene preparadas obras para cada uno de ustedes de antemano, y esto se lo he dicho muchas veces. Pero ahora tómenlo como iglesia, como ejército y como apóstoles que somos. Entonces, estas obras es no para cambiarnos nosotros y estar nosotros aquí, ¡oh, qué rico el Señor! Entre nosotros, no, es para ir e influir en el mundo. Vamos a influir en las leyes, no vamos a permitir que a nuestros hijos nos los quiten, no vamos a permitir esas cosas porque Dios con su poder no lo va a permitir. Cuando haya una iglesia poderosa que ore, ellos van a caer de rodillas y se van a arrepentir. ¿Me entienden? Eso es lo que tenemos que hacer. Eso fue lo que nos mandó a hacer el Señor. Y se puede, hermanos míos. ¿Ya? Pero tenemos que estar todos en un solo sentido. Y cuando dice, para que Dios prepara de antemano, ¿cómo llegamos a esa obra? Ahí en Corintios 2, 9:10 voy a leer. Y después del 16 voy a leer, me voy a saltar también, porque si leía todo lo iba a estar hasta mañana. Realmente me dio muchas palabras, Señor. Entonces, estas obras preparadas de a mano, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, esa obra tú no la has visto, no la has oído, ni tampoco han venido a tu mente, a tu corazón, no han subido a tu corazón. O sea, no tienes idea para lo que te llamó el Señor. ¿Y por qué el Señor hace eso? Y las tiene preparadas de antemano. O sea, tú vas a caminar en esas horas si tienes una relación con Él. Si no la tienes, vas a andar en cualquier cerro menos en donde debes andar. ¿Ya? Te vas a perder. Entonces, ¿por qué? Pero Dios dice, nos las reveló a nosotros, todas estas obras que no cachamos nosotros, ¿para qué nos llamó? Nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, si yo no tengo una vida con el Espíritu Santo, si no vivo con Él, voy a andar siempre perdido creyendo que Dios dijo que hiciera tal cosa, yo creo que Dios dijo eso, y tirando la moneda al aire, como hicieron los apóstoles cuando eligieron al reemplazante de Judas, y ese hombre nunca más se supo de él. Y después que vino el Espíritu Santo, elegían hombres llenos del Espíritu Santo, porque ellos sabían lo que hacían, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, esos hombres empezaron a hacer la obra que el Espíritu Santo, para el cual el Espíritu Santo los llamó. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es Dios, sabe todo lo que Dios quiere y todo lo que tiene planeado para nosotros. Él nos revela el plan para el cual Él te llamó y te pensó antes de la fundación del mundo. Si tú no vives con Él,
te vas a andar pegando cabezazos contra la pared toda tu vida y diciendo que eres cristiano y no eres. Porque no estás en su obra, no estás en su voluntad, no estás haciendo la obra para la cual tú naciste, para la cual Dios te creó. Porque dice la palabra que nosotros nacemos por voluntad de Dios, no por voluntad de carne ni de sangre. O sea, no es que nuestros papás nos planearon. Muchos de nosotros fuimos un futuro aborto, ¿cierto? Yo fui un futuro aborto, pero no me abortaron, pero sí iba a ser abortado. Entonces fue un plan de Dios. A mí me queda claro que yo nací por un plan de Dios, porque mis padres ya no querían tener un hijo, sobre todo mi mamá. Entonces eso me lo mostró el Señor y después yo lo confirmé. Pero es así, muchos de nosotros no estábamos ni planeados, pero Dios sí nos planeó. O sea, si tú naciste es porque eres plan de Dios. Entonces da lo mismo si tus papás te quisieron, si te rechazaron, da lo mismo, tú eres plan de Dios. Y si tú vives con Dios vas a tener un plan tremendo, un propósito tremendo, porque Dios no hace propósitos chicos. Así que no nos conformemos, no es que Dios a mí me dio, no sé, el don de jugar a las bolitas. No, no sirve eso, no te da ese don. El don es grande, poderoso, en serio, si es poderoso, si es vivir en el reino de Dios, pues. El reino de Dios es poderoso. Ya. Entonces, leímos el 16, porque ¿quién conoció y esto lo dice Pablo, ¿quién conoció la mente del Señor? Porque dice que el Espíritu Santo nos revela todas las cosas, ¿cierto? Entonces, porque después se pregunta él, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá a Dios? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo dice un hombre que hizo la obra de Dios. O sea, cuando tú tienes el Espíritu Santo, tienes la mente de Cristo. ¿Usted cree que esto lo inventé yo? A las 6 de la mañana estaba más dormido que no sé qué, y el Señor me empezó a dar palabras y tuve que, ya Señor, y el Espíritu Santo después me acuerda. O sea, tampoco me acordaría si a veces no me acuerdo ni las palabras, hermano. Esto es de Dios, absolutamente. Es Dios actuando en uno. ¿Sí o no? Como no me cuesta hablar, oye, tal persona. Y aquí me voy de un viaje. ¿Qué es lo que es eso? El Espíritu Santo. Se ríe mi hijo porque estoy siempre y me van diciendo las palabras, entonces no me dejan nunca pensar también. Le echo la culpa a ellos. Ellos tienen la culpa que yo no me acuerdo de los nombres. Ya, entonces quedó claro, el Espíritu Santo nos revela todo. ¿Ya? Mateo 11:11. Mateo 11:11. De cierto os digo, esto lo dice Jesucristo, y escuchen para que no se menosprecien, hijos míos, porque son hijos espirituales míos, o sea, no es que yo no la estoy dando de Dios, ni mucho menos, son hijos espirituales. Dice, miren lo que dice en 11:11. De cierto os digo, está hablando Jesucristo, escuchen esto porque es Dios el que está hablando. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, de ahí para el Antiguo Testamento el más grande es Juan el Bautista. No hay nadie más grande, ni Moisés, no hay más grande que él. Eso lo dice Jesucristo, yo no lo digo yo. Dice, nacido de mujer, porque todos esos nacieron de mujer, todos los profetas, David, Salomón, todos nacieron de mujer. No hay, y Jesucristo dice, no hay mayor que Juan el Bautista. Y escuchen esto, pero el más pequeño en el reino de los cielos, o sea, nosotros somos del reino de los cielos, nosotros vivimos en el reino de Dios, ¿sí o no? O ustedes no viven en el reino de Dios, si no viven están en serios problemas. Pero los cristianos vivimos en su reino. El más pequeño en el reino de los cielos o en el reino de Dios, que es lo mismo, mayor es que Juan el Bautista. ¿Se dan cuenta lo grande que somos? Eso lo dice Jesucristo. Entonces, si no hacemos lo que tenemos que hacer, si no cambiamos este mundo, es porque somos flojos. Es que no tengo tiempo. Somos flojos. Esto es lo más importante, vamos a cambiar el mundo, vamos a influir el mundo. Yo no sé si ustedes, pero nosotros ya estamos influyendo. Como familia estamos influyendo ya el mundo. Políticamente, estamos metidos en todas partes. Estamos haciéndolo. Y ustedes, necesitamos a más gente, necesitamos a todos ustedes, pero tienen que vivir con el Espíritu Santo. Es tan importante vivir con Dios. Porque si tú no vives con Dios, ¿cómo les enseñas a los demás a vivir con Dios? Si Jesucristo dice, si tú cumples mi palabra, mi Padre te amará y yo te amaré y haremos morada contigo, vamos a vivir contigo.
¿Cuándo? Cuando yo cumplo la palabra. ¿Cómo cumplo la palabra? Con el Espíritu Santo. No hay otra manera. Yo no puedo cumplir la palabra en mi fuerza. No tengo el poder para sanar enfermos. Eso es cumplir la palabra, sanar enfermos. Sacar demonios, no tengo el poder. Eso está en la palabra. ¿Se dan cuenta que necesito el Espíritu Santo para cumplir esa palabra? Entonces, vamos, pasemos tiempo con Él, vivamos con el Espíritu Santo. Y no solo somos los más bendecidos los que vivimos, no solo eso, sino que podemos bendecir. No hay nada más lindo ver cómo la gente se sana, sale bien de la casa. O sea, no hay nada más. Participar. ¿Se dan cuenta lo que es participar del poder de Dios, del que creó todo el mundo? Y Él nos está diciendo, por favor, háganlo. Si Cristo murió por eso, para cambiar este mundo. Y nosotros estamos tan ensimismados que no pensamos en el poder que nos entregó en nuestras manos el Señor. Podemos cambiar el mundo. Podemos hacerlo. Y créanme, viene un avivamiento que al final de los tiempos, que va a ser tan grande que va a cambiar gran parte del mundo. No van a cambiar todo porque los porfiados, los satánicos no se van a cambiar. Pero va a haber mucha gente que va a conocer al Señor, que son escogidos. Y eso va a ser gracias a ese avivamiento. No nos quedemos abajo de eso. El Señor nos preparó a nosotros por años. Llevamos 14 años preparándonos para ese avivamiento. Vamos a cumplir 15 años. Entonces, en Hechos 4:13, dice, entonces viendo el denuedo, y aquí está el secreto, hermanos míos, aquí está el secreto. Yo les voy a dar otro secreto. Este es el secreto. La palabra denuedo, que es astucia, arrojo, valentía. Dice en Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo del Padre, de Pedro, y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Por la valentía, porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, ¿a qué le tienes miedo? No puedes temerle a nadie. Entonces Juan, que ya tenía el Espíritu Santo, habían vivido con Jesucristo, tenían tal valentía cuando hablaban, el Señor se manifestaba también, porque habían sanado a alguien, ¿no es cierto? Y lo dijeron, ¿sabes qué? No hablen más de Jesucristo. Y ellos seguían hablando, entonces decían, y se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué reconocían? Que Jesús era el enviado, y ese es nuestro objetivo. Si eso dice, santifícalos para que el mundo crea, y que sean uno para que el mundo crea que yo soy el enviado, que yo soy el Mesías, el Cristo. Entonces, si leemos en Mateo 12:28, dice, si por el Espíritu echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Tenemos el reino de Dios. ¿Sí o no? Tenemos el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios ya está aquí. Nosotros vivimos. Tenemos que empezar a vivir como se vive en el cielo. Para que cuando Cristo venga, encuentre su iglesia y se sienta en su casa. ¿Se dan cuenta que tiene sentido con esto de entender la palabra apóstol? Es ir y cambiar la sociedad y hacer lo que está en el reino de los cielos que se viva aquí, en la tierra. Por eso Jesucristo les dijo, ustedes, cuando quieran orar, enciérrense con el Padre. Y el Padre que ven, lo estoy parafraseando, estoy diciendo de otra manera, pero es lo mismo que hizo Cristo. Enciérrense con el Padre, y el Padre que ve en lo secreto los va a premiar en público. Y después dice, y oren de esta manera, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado. ¿Cómo yo santifico su nombre? Siendo santo yo. Por eso dice Jesucristo, santifícalo yo me santifico para que ellos sean santificados. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, así como nosotros. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Cuando dice eso, está diciendo, Señor, desciende tu reino, hágase tu voluntad. Eso está diciendo, hágase tu voluntad aquí, en este país, en esta iglesia. Pero tenemos que tener ese ejército preparado para mostrar las maravillas que son vivir con el Espíritu Santo. Tenemos que poder mostrarlo. Y por eso, cuando vieron el denuedo, se maravillaban, porque ellos sanaban enfermos y tenían esa valentía. ¿Saben qué? Cada vez que habla la palabra denuedo, el Señor se manifiesta. Se manifiesta poderosamente cuando tú eres valiente, eres audaz. No escondes que eres cristiano, todo lo contrario. Tengo el poder de Dios, ¿cómo me voy a esconder? Cuando yo puedo sanar y salvar a la gente, ¿cómo me voy a esconder? Entonces,
no, es que este es fanático. No importa que te digan fanático. Eso es. Si ser como Cristo es ser fanático, bienvenido a ser fanático. Mire cómo dice en Hechos 3. Aquí termino. Hechos 4, perdón. El 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. Juan y Pedro les dicen, ¿sabe qué? Ustedes no pueden hablar más de Jesús, lo que decía antes, ¿ya? Ustedes no hablen más porque los habían metido presos, los tuvieron presos toda la noche y los sueltan y dicen, ¿sabe qué? Ustedes no pueden hablar más de Jesús. Si no, los vamos a meter presos de nuevo. Entonces, en vez de ellos ir y esconderse porque lo iban a meter presos, dice, empiezan a orar, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. O sea, se están uniendo en esta ciudad en contra de tu Hijo. Y después, ¿quiénes se están uniendo? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, están todos unidos en contra de nosotros. ¿Y qué es lo que dice? Es que es enredado esto porque habla de Jesucristo, mete entre medio a los que están en contra y después dice lo que hizo Jesucristo. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado para que sucediera. Entonces lo voy a leer, me voy a saltar quienes sueltan en contra, ¿ya? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. ¿Se dan cuenta? Entonces, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Me están amenazando, nos están amenazando, Señor. ¿Y qué es lo que pide este chiquillo? Dice, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. O sea, no dice, Señor, protégenos, nos van a amenazar y nos van a meter presos y empiezan a llorar. Porque así somos la iglesia, se ponemos a llorar, Señor, porque no, dice, dame valentía, Señor, porque para hablar con más valentía. ¿Se dan cuenta? Ese es el reino de Dios. No tenemos por qué temerle al hombre. Si tenemos que temerle al Señor, que es el que manda y el que domina este mundo. Entonces, ¿qué piden ellos? No se esconden ni nada. Piden, danos, Señor, que con todo de nuevo, hablen tu palabra, con toda valentía, con toda audacia, con todo arrojo, hable tu palabra. Eso es de nuevo. Porque de nuevo no lo entiende nadie, pero eso es valentía, audacia, arrojo. Es ser hombre de verdad, po. Eso es. Y no, que me van a rechazar. No importa que te rechacen. El Señor es mucho más importante. Habla, di la verdad. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen con toda valentía, arrojo y audacia. Hablen tu palabra mientras y mira lo que dice, mientras, cuando habla de nuevo, él lo tenía clarito, cuando hablo con valentía, ¿qué pasa? Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Se dan cuenta? Si yo hablo con valentía, vienen las señales, los prodigios, todo lo que hace Jesucristo, todo lo que hacía Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Entonces, ahí está el secreto, hablen con valentía, si se andan escondiendo y que no sepan que soy cristiano porque me van a rechazar. Entonces, no, el Espíritu Santo dice, hijo, si tú te avergüenzas de mí, yo me avergüenzo de ti. Chao, váyase. Es así. Tiene misericordia, no es tan rápido. Pero tarde o temprano dice, ¿sabes qué? Créeme, no se va a mostrar a través tuyo. No se va a mostrar. Tiene que ser con valentía esto. Y termino, aquí termino. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado con esta valentía y no pidieron, Señor, misericordia, que nos van a matar, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos de Espíritu Santo. Y vino el Espíritu Santo así, sobre la gente. Y hablaban con valentía, audacia, arrojo, la palabra de Dios. Y hicieron un avivamiento tremendo. ¿Se dan cuenta? Ese es el secreto. Si tú eres cobarde, aprende a ser valiente. ¿Sabes qué? Somos muchos, fuimos cobardes en cuanto a hablar. Pero la valentía te la da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, no es un espíritu que retrocede, es un espíritu de valentía y que avanza. ¿Se han dado cuenta que cuando
Los dardos. Tenemos el escudo para parar los dardos. Atrás no tenemos nada para que nos paren los dardos. ¿Se han dado cuenta de eso? Bueno, si no se habían dado cuenta, ahora se dan cuenta. ¿Saben por qué? Porque nosotros avanzamos, no retrocedemos. Porque si retrocedemos nos van a dar los dardos por la espalda. Nosotros avanzamos. Y el enemigo, el Hades, no puede prevalecer contra una iglesia que es un ejército de esta manera. No puede prevalecer. Ahí se cumple esa palabra. ¿Cómo está? Ahí se cumple. Cuando somos valientes y vamos y decimos la verdad y nadie nos para. Pero es con amor. Y es con el Espíritu Santo. Pero es con valentía. De los violentos es el reino de los cielos, dice, ¿no? Ellos lo arrebatan. Entonces seamos valientes. Atrevámonos. Si es a Dios mismo que estamos representando, no estamos representando un gato. Este es Dios. Los ejemplos hacen gato. No, es Dios el que está detrás de nosotros. Y delante y a los lados. Es el poder de Él. No estamos representando no sé, a Juan Manuel. A veces tenemos nuestro prestigio. ¿Para qué? ¿Qué prestigio? Si Dios se muestra ante ti, ¿para qué quieres prestigio? ¿Para qué? No, es que yo soy... Si no eres nada al lado del Señor, nada. Somos nada. Yo le pido al Señor mi oración más grande, y yo les recomiendo esta oración, que cuando vengan a verme a mí se encuentren contigo, Señor. Porque yo soy nada. Sin ti, nada podemos hacer. Eso somos, nada. Pero con Él somos poderosísimos. Porque Él se manifiesta en ti. Te honra, porque te ama, te honra y se manifiesta en ti. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a dar gracias. Y vamos a pedirle de nuevo esa valentía, ese arrojo. Todo lo que el Señor nos quiera dar. ¿Ya? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra tuya. Gracias por tu amor, Señor, derramado sobre este lugar. Te pido que tú vengas, Señor, en el nombre de Jesucristo, ven sobre tu iglesia. Y, Señor, derrama tu gloria sobre cada persona. Y, Señor, corta y saca toda soberbia que pueda haber en tus hijos, Señor. Llena este lugar con tu unción. Y limpia tu iglesia, Señor. Saca todo espíritu contrario a ti. Todo lo que no es de Dios se va. Saca toda soberbia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ven, Señor. Bendice este momento. Corta todo poder de Satanás, Señor. Atamos a Satanás porque no estamos en tu reino, Señor. Aquí no puede entrar Satanás. Así que lo atamos y lo echamos fuera de aquí, Señor. Y saca todo lo que es contra el mundo. Todo lo que impide que tu iglesia sea el ejército que necesita ser, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por lo que vas a hacer hoy día. Gracias por esta semana, Señor, porque nos vas a bendecir. Gracias por todas las cosas que nos has regalado, Señor. Por esta sabiduría que viene de lo alto, Señor, no es nuestra. Nosotros no podemos entender tu palabra si tú no nos muestras, Señor. Te damos muchas gracias, Espíritu Santo. Y bendice este momento, Señor, y bendice a tu iglesia.